Saludo a todos y todas. En este video lo que vamos a ver son algunos de los desarrollos claves del pensamiento de Pierre Bourdieu. Tomamos esta teoría social a los fines de poder comprender los aspectos sociales del sujeto del aprendizaje. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés que se lo puede caracterizar como un estructuralista constructivista. Su objeto de estudio tiene que ver con el mundo social. Nosotros hemos visto otras teorías que abordan los aspectos subjetivos, como ha sido el psicoanálisis, y los aspectos cognoscentes con la teoría de Jean Piaget. Ahora tenemos que pensar los aspectos de la socialización de este sujeto del aprendizaje, y en ese sentido, y de manera compatible con los autores anteriores, tomamos los aportes de este sociólogo. Se entiende como un constructivista porque él va a pensar el mundo social desde la idea de una génesis social de las estructuras, y esas estructuras, ¿no? Por eso su posición también estructuralista, dan cuenta de explicaciones acerca del funcionamiento y de los mecanismos, ¿no? De la construcción de estructuras, que son dos fundamentalmente, y nosotros los vamos a ver en las próximas placas, que es la noción de campo y de hábitus. Esa es la idea de estructuras que él tiene en relación a las explicaciones de este mundo social. La posición de él, concordante con lo que venimos diciendo, es que el sociólogo construye sus objetos de estudio y en esa construcción del objeto de estudio, de esta perspectiva humanista, está atravesado, ¿no? Por la propia trayectoria del investigador. Hay una suerte de implicación a partir de sus propios procesos de socialización y subjetivación en esto que está estudiando. Lo digo porque tiene el mismo valor para pensar el ejercicio de la docencia. De hecho, nosotros estamos muchos años de nuestra vida en la escuela, en los procesos de escolarización, por tanto se nos naturalizan muchas de aquellas prácticas y vamos generando disposiciones a la acción, a formas específicas de pensar, a valorar, que Bourdieu las va a denominar hábitos. En su teoría, él va a hablar de agente, ¿sí? Va a tener esta otra noción, a ver si ahí está, que es nosotros hablamos de sujeto. Él también, digamos, escribe hablando del sujeto, pero esta concepción en la sociología tiene que ver con esta idea de agente. El agente está fuertemente condicionado por las estructuras sociales, pero no determinado. Hay una idea de un agente que puede agenciar, tiene márgenes de transformación de ese mundo social en donde le ha tocado, por ejemplo, por nacimiento, nacer y vivir. Es decir que aun cuando no hay un determinismo, sí hay un condicionamiento por los capitales culturales, económicos, sociales, que condiciona, pero que siempre va a haber, y de ahí la idea también de educación como fuente de movilidad o de transformación, ese estado de cosas, ¿sí? Los agentes son productos de la historia de todo el campo social y de la experiencia acumulada en el curso de una trayectoria en un subcampo determinado. Muy bien, ¿cómo está pensando Bourdieu estas ideas? A partir de una doble existencia de lo social, y él lo va a decir en las cosas, ¿no? Metafóricamente, en esta idea de estructura de campo. Campo es una categoría teórica que se entiende como un sistema, por eso la idea de estructura. Ese sistema es un sistema de posiciones, ¿no? Los agentes podemos ocupar distintas posiciones en el campo en función de la participación en subcampos que constituyen ese campo, vamos a decir, mayor, ¿no? Entonces puede haber un subcampo deportivo, artístico, académico, religioso, político, y en cada uno de esos subcampos sistemas de posiciones, ¿no? En virtud de intereses específicos que se juegan al interior de ese subcampo. Por ejemplo, los intereses por el arte,
o los intereses por determinados deportes, no va a ser lo mismo practicar fútbol que practicar golf. Entonces eso va generando, ¿no? En el funcionamiento del campo diferentes posiciones que son relacionales, ¿sí? Vamos a decir, si vamos al campo académico, un agente, un sujeto, digamos, puede ocupar la posición de decano, que se diferencia por la posición de docente, pero que a la vez se diferencia por la posición de rector, ¿no? Entonces es una red de relaciones de posiciones diferenciadas que tienen que ver con la acumulación de más o menos capital, ¿sí? Entonces ahí aparece esta otra noción. El capital son los bienes, los recursos que posee un agente, ¿no? Entonces puede tener mucho capital cultural, poco capital económico, un reconocimiento simbólico, no sé, en este campo académico porque llegó a ser rector, pero ningún reconocimiento en otros subcampos, como podría ser el deportivo, porque no participa, ¿sí? Entonces el campo es ese sistema de posiciones que se define, que se objetiva en función de esos capitales que tenga el agente. La otra noción fundamental en este sistema teórico es la de hábitus, que también es una estructura, pero es una estructura subjetiva. Entonces él dice, los hábitus están en los cuerpos, ¿no? Es esta estructura como una estructura interna, ¿no? Que uno ha ido estructurando en la vida cotidiana a partir de la incorporación de formas de hacer en relación a las prácticas que practica en sus espacios de participación social y que se van naturalizando, ¿no? Una maestra de escuela primaria entiende cómo se hacen las cosas en esa escuela primaria, que es de gestión estatal, y si tal vez después cambia a trabajar una escuela de gestión privada, se da cuenta que las cosas se hacen de otro modo y progresivamente va incorporando esas disposiciones. Entonces el hábitus lo va a definir también como una subjetividad socializada. Es decir, tenemos esta noción de campo como sistema de posiciones que ocupan los agentes, posiciones que a la vez se vinculan con esta noción de hábitus como estructura interna, como estructura subjetiva, que se va estructurando por esa participación en el campo. Entonces nos va a decir Bourdieu que entre el campo y el hábitus hay una relación de condicionamiento, porque el campo efectivamente tiene influencia en la estructuración del hábitus en función de las prácticas que nosotros podemos desarrollar según nuestros espacios de pertenencia, en función también de los capitales que tenemos disponibles, y también una relación de conocimiento porque el hábitus es una construcción cognitiva que puede contribuir, ¿no? Incluso a la transformación del funcionamiento de un campo social. No sé, por ejemplo, las prácticas de Freire, ¿no? Con el campesinado en el norte de Brasil, con los procesos de alfabetización. Hay un estado de cosas, pero determinadas prácticas posibilitan la modificación del funcionamiento de un sistema de posiciones. No sé si totalmente, pero lo suficiente para que ahí los campesinos pudieran construir, ¿no? Esta posibilidad de mayor participación social y política a partir de la alfabetización. De modo tal que nosotros tenemos estas dos nociones, que es campo y hábitus, que se van estructurando en función de este valor relacional que son los capitales como bienes acumulados que se producen, se distribuyen, consumen, invierten, legitiman y también se pierden, ¿sí? Lo que Bourdieu nos dice es que este capital, digamos, este volumen de capital, tiene una distribución en la sociedad fuertemente desigual. Y bueno, nos sobran ejemplos para ver esa desigualdad de estos bienes en la distribución. Hay materiales, hay sociales y simbólicos. El capital económico es el que, digamos, más tangible porque tiene que ver con esos bienes materiales, son más fácilmente objetivables, cuantificables, ¿no? El capital cultural también porque, por ejemplo, el institucionalizado, que es el número 3 que está en la placa,
es, por ejemplo, la cantidad de credenciales que las instituciones educativas ofrecen y que uno puede ir consiguiéndolas en los procesos formativos. Es el capital cultural institucionalizado. El objetivado relativamente también se puede de alguna manera ver desde el punto de vista de la observación, porque tiene que ver con, por ejemplo, las obras de arte, los libros o todo aquel objeto como las computadoras, el acceso a Internet, que permite la acumulación de este capital cultural. Por ejemplo, en pandemia quedó muy claro la diferencia en el acceso al capital cultural de quienes tenían computadoras, dispositivos y conectividad a Internet para continuar el proceso de escolarización por diferenciación, por desigualdad respecto a otros grupos. Y el capital cultural incorporado es lo que efectivamente el sujeto se ha apropiado, donde la escuela, entre otras instituciones, se encarga de legitimar a través de procesos de evaluación si eso efectivamente está o no. El capital social es la red de relaciones con las que nosotros contamos y que pueden facilitar o no, más o menos, la acumulación de los otros capitales. Un ejemplo claro, por ejemplo, quienes tienen práctica política, hay una gran riqueza en este capital social en virtud de las posibilidades de ubicarse, por ejemplo, en una campaña política, ¿no? Y el capital simbólico es el prestigio, el reconocimiento de la posesión de uno o los capitales anteriores, ¿no? Por ejemplo, Borges, reconocimiento altísimo por capital cultural, ligado a la literatura, Maradona por capital cultural ligado al deporte, pero también capital económico acumulado y social. Diego fue uno de los que fue recibido en su momento por el Papa de turno, no cualquiera accede a esa posibilidad, un capital que se acumula por el reconocimiento de su desempeño deportivo, ¿no? Bueno, en la noción de campo es este sistema de relaciones objetivas que son producto de la institución de lo social en las cosas, esta noción de hábitus como sistema socialmente constituido de disposiciones, estructuras estructurantes que nos generan esta noción piagetiana de esquemas, de percepción y apreciación y acción, según en donde hemos sido socializados y de los cuales tenemos una racionalidad limitada, es decir, no hay total conciencia, hay que hacer un proceso de objetivación para dar cuenta de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y la última noción, y con esto vamos cerrando, es las de ilusio. Es una categoría que en los procesos de aprendizaje la tomamos con fuerza, está bastante conectada con las nociones del psicoanálisis porque refiere a cómo un sujeto libidiniza, ¿no? Hace que desee estar en ese juego social, en esa práctica social, porque siente que vale la pena. Esa ilusio dice es lo contrario de la ataraxia, de la impasibilidad, y de alguna manera nos genera determinadas prácticas sociales. Yo digo a veces el ejemplo, esto las familias le muestran a los niños y las niñas un mundo, y en ese mundo van eligiendo prácticas con las cuales se sienten más identificados, ¿sí? Y en ese proceso de identificación hace que los sujetos entiendan que vale la pena jugar ese juego social, ¿no? Bueno, la escuela sería otro de los ejemplos. Puede haber familias en donde la escuela no tiene ese lugar de relevancia y por otras familias la escuela es fundamental. Entonces, son las familias las que van mostrando ese mundo, digo, en los procesos de socialización infantil y en la adolescencia, y se van generando esos procesos de identificación que hacen que se mueva ese ilusio, esa ilusión, ese deseo de participar en determinadas prácticas sociales y no en otras. Bueno, ha sido breve, hay lecturas específicas dispuestas para que accedan y un video del propio Bourdieu que está compartido en el aula virtual. Seguimos.